cómo conectar tu fanpage y tu Instagram de forma correcta para funcionar en Saylas.ai. Vamos a irnos primero que todo a nuestro administrador de anuncios. Si no cuentas con una fanpage, lo primero es crear una. Para esto nos vamos a ir a nuestro Facebook. Ingresamos a nuestro Facebook y acá nos vamos a ir a nuestro perfil personal. A mano izquierda vamos a bajar y nos vamos a encontrar con páginas. Vamos a dar clic en páginas y a mano izquierda en la parte superior vamos a encontrarnos con crear página. Vamos a dar clic y vamos a empezar a diligenciar toda la información para crear tu fanpage. Vamos a empezar con el nombre. Podemos poner alguna categoría. Acá seleccionamos la categoría correspondiente. Y en presentación vamos a poder hacer una presentación breve de tu negocio. Esto es totalmente opcional. Vamos a darle en la parte superior, vamos a presionar donde dice crear página. Y acá ya estamos creando la página. En el centro vamos a poder encontrar la página. Acá vas a poder poner tu foto y también tu banner que represente tu negocio. Vamos a ingresar a nuestro administrador de anuncios. En la parte superior, a mano derecha, vamos a encontrarnos un botón que dice empezar. Vamos a ingresar y a mano izquierda nos vamos a encontrar con todas las herramientas. Vamos a seleccionar y en la parte superior nos vamos a encontrar con este botón que dice configuración de negocio. También lo podemos encontrar en la parte inferior en el centro donde dice configuración de negocio. Lo vamos a poder seleccionar y nos va a llevar directamente a nuestro portafolio, ese que vas a estar utilizando. En este caso vamos a usar este y lo vamos a abrir. Vamos a seleccionar a mano izquierda donde dice páginas. Acá, como pueden ver, no tengo ninguna página. Si no tengo ninguna página, anterior a esto, vimos cómo creamos una página directamente desde Facebook, desde nuestro perfil, de forma rápida y fácil. Vamos ahora sí, después de crear nuestra página directamente en Facebook, vamos a seleccionar botón azul en la parte superior a mano derecha, donde dice agregar una página de Facebook existente, porque ya contamos con una. Vamos a seleccionar acá el nombre donde dice buscar una página existente. Vamos a seleccionar la página que ya creamos anteriormente. Acá nos sale la página, lo que vamos a hacer es que la seleccionamos. Vamos a dar en el botón siguiente a mano derecha, la parte inferior. Vamos a dar siguiente. Vamos a dar también siguiente a esta segunda parte. Y por último, vamos a seleccionar acepto las condiciones comerciales. Y acá nos dice reclamar página. Acá ya nos trajimos nuestra página desde Facebook. Súper fácil y súper rápido. Ahora vamos a poder seleccionar donde dice asignar acceso y vamos a seleccionar todas estas que vemos acá a mano izquierda y vamos a bajar hasta poder darle control total. Vamos a seleccionar este botón y le vamos a dar asignar. Le damos acá en listo. Así de fácil y rápido ya contamos con nuestra página vinculada en nuestro Facebook directamente en nuestro portafolio comercial. Ahora vamos a conectar nuestro Instagram de nuestro portafolio comercial. Vamos a irnos en la misma línea de páginas a mano izquierda en la parte inferior donde dice cuentas de Instagram. Vamos a seleccionar y vamos a poder agregar donde dice agregar en el botón azul a mano derecha en la parte superior.
Vamos a seleccionar el botón y nos va a salir este cuadro que dice agregar una cuenta de Instagram. Acá podemos agregar cuenta de Instagram. Seleccionamos el botón correspondiente y nos va a llevar directamente a nuestra página de Instagram. Aquí vamos a poder loguearnos directamente a nuestra página. Acá nos muestra que ya está cargando. En ocasiones te puede salir cerrada. Lo que debes de hacer es ingresar con tu contraseña y con tu correo correspondiente o con tu acceso. En este caso, como ya tenía el Instagram abierto, se dirige directamente al Instagram y de una vez no lo trae. Es súper importante que lo puedas tener abierto antes de este paso para que tu proceso sea muchísimo más rápido y fácil. Estamos en el botón listo y como pueden ver aquí ya me trajo la cuenta de Instagram. Vamos ahora a seleccionar asignar acceso y de igual forma vamos a seleccionar todo, vamos a bajar a mano derecha y vamos a seleccionar donde dice control total. Vamos a asignar, vamos a darle sí confirmar y listo. Así, de fácil y rápido, trajimos nuestro Instagram a nuestro portafolio comercial.